Muy buenas noches con todos y con todas. En primer término quiero agradecer muy gentilmente la invitación del doctor Constantino Sermanche. También felicitar y expresar mi congratulación y mi felicidad por estar el día de hoy en la ciudad de Arequipa y además por compartir con las distintas delegaciones de las provincias y departamentos de nuestro país. Y además también felicitar la presencia y las distintas presentaciones de los colegas que me han antecedido. En lo que a mí corresponde, el tema que se me ha asignado dentro de la temática de los derechos humanos es probablemente uno de los más complicados y en los cuales no hay necesariamente un claro consenso, en el cual se confluyen no solamente distintos elementos del derecho constitucional, sino también del derecho procesal y además también de la temática del derecho internacional de los derechos humanos. Nos referimos principalmente al control difuso de convencionalidad, dilemas, retos y perspectivas. Aunque el término resulte un poco complejo, amplio y rimbombante, lo cierto es que este término, control difuso de convencionalidad, pone en evidencia esta evidente y manifiesta conexión y complementariedad entre dos elementos básicos en materia, por un lado, de la legislación y la jurisdicción interna, la cual tiene su fuente, que como sabemos, la Constitución política de cada país, y por otro lado, que se intersectan o se bifurcan, están los tratados internacionales, que como ustedes saben, son las normas generales, pero que nacen de una voluntad general de los estados y que se expresan en normas de cumplimiento obligatorio, las cuales también, como saben ustedes, norman y regulan las actividades y las relaciones jurídicas entre los estados y los estamentos. El entender entonces estos dos planos, el dualismo y el monismo, y respectivamente en qué plano se encuentra nuestro país, habría entonces que trazar los distintos problemas que encontramos el día de hoy en este llamado control difuso. Cuando nos referimos a una tesis eminentemente dualista, nos referimos a aquella proyección que asume determinado Estado contenido en su carta política de darle prioridad a la norma internacional, vale decir el tratado, frente a una eventual colisión o enfrentamiento con una carta constitucional. Contrario sensu, el sistema monista lo que responde es que toda norma de carácter internacional deba estar siempre supeditada a una suerte de homologación en el ámbito interno. Por lo tanto, no es de aplicación automática, sino que básicamente tiene que ser objeto de un reexamen al interior de la respectiva carta política. Es evidente que el sistema interamericano, que defiende efectivamente los derechos humanos y fundamentales de los países de los cuales son miembros, opera en una perspectiva o en una modalidad subsidiaria. Quienes acuden a él lo hacen cuando no han sido capaces de recibir el elemento básico de justicia al interior de sus respectivos países. Pero también es cierto que este concepto del control difuso de la convencionalidad se encuentra contenido en un artículo básico en la Convención Americana de San José de Costa Rica. Los estados asumen la obligación de proteger, de materializar y de ejercitar o de ejecutar los derechos fundamentales. Entonces, estas distintas relaciones que se plantean en estos dos planos frente a las obligaciones de los estados, frente a los ciudadanos y las obligaciones de los estados frente a otros estados, es lo que básicamente sustenta y defiende el sistema interamericano y en general el sistema internacional de los derechos humanos. Por tanto, siendo ya y estando claras ya los conceptos
de la proyección monista y dualista, la existencia en cada país, no solamente de organismos exclusivos y competentes, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, que ejerce el control concentrado en el Perú, tenemos frente a ello Corte Interamericana y demás estamentos, principalmente, no de manera exclusiva, pero principalmente Corte Interamericana y Comisión Interamericana. Es entonces necesario, por este conflicto y por cada vez mayor este proceso de descrédito que ha tenido la Corte Interamericana en fallos que han resultado adversos, principalmente en el Perú, que se requiere establecer entonces un diálogo entre cortes, un diálogo igualitario pretendemos, un diálogo que permita articular, complementar y principalmente garantizar la plena eficacia y vigencia de los derechos fundamentales conforme a lo expresado en el artículo 1 de la Convención. ¿Cuál es? Garantizar la plena vigencia de estos derechos. Es a partir de la década del 70 en varios países latinoamericanos en los cuales hacen referencia clara y precisa, ¿no?, del reconocimiento internacional de las cláusulas que contienen estos corporativos en el ámbito supranacional, expresados en cláusulas de derechos no enumerados, preámbulos, disposiciones, tratados y demás circunstancias. Por tanto, claro está que ya la legislación y la normatividad internacional creo que está establecida. El problema es cómo identificamos estos mecanismos de una evidente vinculación y una necesaria concordancia que permitan este mejor diálogo entre las Cortes. Este diálogo, señores, pone en evidencia dos términos que a nuestro modo de ver resultan relevantes en cualquier discusión teórica, jurisprudencial o académica. Vale decir, la internacionalización de los derechos humanos, es decir, el conjunto de compromisos que asumen los estados para la defensa efectiva de los ciudadanos y además también la constitucionalización de los derechos humanos, entendidos estos como categorías jurídicas que se desarrollan en el ámbito básicamente supranacional. Este concepto del control difuso de la convencionalidad no es un concepto que lo encontramos el día de hoy claramente contenido en la Convención. Es un concepto además que está plagado de una serie de falta de consensos. Es un concepto que ha nacido en base a la casuística, en el caso en concreto, en reiteradas jurisprudencias de la Corte Interamericana que vamos a dar cuenta el día de hoy. Es un término en el cual efectivamente se hace evidente los dilemas y perspectivas del sistema interamericano cada vez más cuestionado y que a partir de una serie de reformas desde el seno de la Comisión y del seno de la Corte han tenido que ver el día de hoy con esto: identificar elementos, prácticas que permitan un mejor diálogo entre las Cortes y que garanticen una eficaz y correcta defensa de derechos. ¿A qué me refiero básicamente y desde un punto de vista eminentemente pedagógico cuando digo control difuso de convencionalidad? Me refiero en primer término control. ¿Qué significa control en términos estrictamente constitucionales? Es el conjunto de mecanismos, tanto políticos como jurisdiccionales, que garantizan la primacía y la vigencia. ¿De qué? De la Constitución, no de un tratado, de una norma de carácter internacional. Control. ¿Por qué difuso? ¿Por qué difuso? Porque no lo ejerce desde la teoría básica del modelo kelseniano, no lo ejerce un tribunal constitucional. ¿Quién lo ejerce? Una Corte supranacional. Una Corte que se legitima a través del texto de la Constitución y que se asume como un tratado. Por tanto, es difuso, no lo ejerce un tribunal o una Corte constitucional. ¿Y por qué de convencionalidad? Porque su fuente se basa ¿en qué? En un tratado, el Tratado de Viena sobre
sobre tratados del año de 1967. Por eso se denomina control difuso de convencionalidad. Si puede haber una confusión con el otro tipo de control, que es el llamado control concentrado de constitucionalidad, es aquel que ejercen principalmente quienes, los órganos que de manera preestablecida o antelada tienen la función, número uno, de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y de hacer un examen de compatibilidad de las normas con rango de ley con respecto a la Constitución. Es decir, garantizar la vigencia y garantizar la eficacia y la vigencia de los derechos fundamentales. Sin embargo, encontramos, por criterio de la propia jurisprudencia de la Corte, un término que resulta siendo una variación de esos dos controles, que se llama el control de convencionalidad ex oficio. En la sentencia recaída en el caso Montiel versus México, la misma Corte señala: el control de convencionalidad ex oficio significa que los jueces no solamente deben aplicar las disposiciones que nacen de sus resoluciones, sino además tienen la obligación de interpretar conforme a los parámetros establecidos en la propia convención. Este término, como les decía, no es un término que ha surgido espontáneamente. Si ustedes pretenden ubicarlo en el texto de la Convención, no lo van a encontrar, pero sí van a encontrar un artículo interesantísimo, el artículo 2 de la Convención, que dice lo siguiente, cito textualmente: los Estados miembros no pueden dejar de aplicar los términos de la Convención alegando cuestiones internas. Primer concepto. Y segundo concepto, el principio fundamental en materia internacional que se llama el pacta sunt servanda, que significa el cumplimiento de las obligaciones de los estados en materia internacional. Resulta entonces que, como les decía, que ese término no nace pues de manera espontánea y tiene eminentemente un hilo creativo de la jurisprudencia. En la sentencia, cito el dato, Almonacid Arellano, frente al gobierno de Chile del 26 de septiembre del 2006, es la primera vez que la Corte establece este llamado control difuso de la convencionalidad. Permítanme dar algunos hechos relevantes, porque es importante evaluar y conocer el contexto en el cual se dio esta circunstancia. El señor Almonacid Arellano, un militante chileno que es objeto de una desaparición forzosa de personas, desaparece frente a una serie de protestas que había hecho contra el gobierno en ese entonces de Pinochet. Desaparece el señor y los familiares presentan sendos habeas corpus año tras año, los cuales no fueron respondidos en su momento por el Estado chileno, que era ya miembro de la Convención. Resulta entonces que la Comisión admite el pedido, lo traslada en virtud del artículo 51 y lo convierte en un caso contencioso. Luego de ello, la Corte analiza y encuentra responsable al Estado chileno por la desaparición del señor Arellano Almonacid. Sin embargo, en ese interín, Chile, el Estado chileno, sale de la etapa de la dictadura a la democracia. Y el primer acto que el gobierno chileno ejecuta, ¿saben cuál es? Una amnistía general para los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas que habían cometido delitos de lesa humanidad. La Corte entonces notifica al Estado chileno recién entrado en democracia y le dice: tienes que juzgar y sancionar. Y el Estado chileno dice: lamentablemente no puedo hacer eso porque ya declaré amnistía en mi país, así que no puedo. Vea usted, señores de la Corte, la forma en que hacen efectivo este fallo, porque yo no puedo hacerlo. Y ahí la Corte le recuerda lo siguiente y le dice: la Corte es consciente que los jueces y tribunales deben estar apegados al concepto de la ley y el derecho, pero también es cierto que los estados, y en especial Chile, deben asumir los compromisos que nacen de los tratados y aplicar las normas internacionales en el ámbito interno. ¿Qué se crea a partir de esa decisión? El caso Arellano Almonacid.
el llamado control difuso de la convencionalidad. Pero este criterio únicamente es aplicable ¿a qué? Al Poder Judicial en un primer momento. Repito, en un primer momento. Este fundamento jurídico 121 de la sentencia hace referencia a eso. Número uno, a la obligación del Estado chileno a garantizar su palabra. Si él firmó un tratado, ¿qué tiene que hacer? Por lo menos cumplirlo. Él tiene la obligación de aplicar internamente lo dispuesto por la Corte. Vale decir que iniciar, investigar y determinar la responsabilidad, y no únicamente propiciar un estado de amnistía que a criterio de la Corte es un estado ¿de qué? De impunidad. Es el primer criterio interesante que encontramos al respecto en esta materia. Sin embargo, este criterio con el tiempo, a manera de jurisprudencia y de distintos pronunciamientos de la Corte, varían. Y efectivamente tenemos dos casos. El caso Aguado Alfaro y Rexaco Flores, el primero, Aguado Alfaro versus Perú. El famoso caso de los trabajadores del Congreso Constituyente Democrático que iniciaron un proceso internacional. Y el segundo, Rexaco Reyes versus México. En ambos casos, la sentencia del fondo de la Corte promueve lo siguiente. Dice, el Poder Judicial debe hacer efectivo el control de agüita, por favor. Debe hacer efectivo ¿qué? El control ex oficio de convencionalidad. Quiere decir entonces que esta decisión no solamente involucra al Poder Judicial, sino a quienes realizan materialmente justicia administrativa. Quiere decir un criterio de naturaleza obligatoria y eminentemente vinculante. Caso Rexaco y Reyes. Ahora bien, otro caso interesante, el caso contencioso Castillo Páez versus Perú, caso de la Corte del 3 de noviembre del año 97. Hay un criterio también, digamos, sumamente interesante y correctivo al interior de la jurisprudencia de la Corte. En esta sentencia, lo que dice, el Estado debe adoptar las medidas para reformar las normas o la legislación que sea contraria al derecho internacional y a la propia jurisprudencia. Es decir, no es solamente una labor de identificación normativa, sino también ¿qué cosa es? De identificar, una labor de identificar aquellas normas que en cuyo caso resulten violatorias al sistema internacional tengan que ser ¿qué cosa? Inaplicadas, una suerte de un juicio de compatibilidad. Sin embargo, la cosa no queda ahí. Más adelante, en otra sentencia importantísima, controvertida y paradigmática, me refiero al caso La Última Tentación de Cristo versus Chile, la Corte Interamericana obliga al Estado chileno a efectuar reformas constitucionales. Quiere decir entonces que no únicamente se pronuncia sobre la responsabilidad internacional, sino que además, frente al pedido de una empresa distribuidora de películas en Chile, ¿no? La película La Última Tentación de Cristo se ve objeto de una censura. 18 minutos de recorte en la película que presentaba la figura de Jesucristo como hombre. Sin embargo, el gobierno chileno consideró que esto resultaría pues atentatoria al concepto de la religión y demás, frente a lo cual la Corte Interamericana ordena que haya una reforma de la Carta Política chilena para evitar ¿qué cosa? Los elementos y mecanismos de censura previa que a su modo de ver eran totalmente violatorias al derecho. Caso Castillo Páez, un caso interesante, ¿no? Caso peruano, igualmente, un caso peruano. Otro caso, en ese sentido, también tendríamos que ver acá ya un poco los efectos de la decisión, ¿no? Porque en los casos que hemos señalado, caso Castillo Páez, caso Rexaco, Aguado Alfaro y demás, que son algunos, no son muchos,
Entonces, nos ponemos a pensar en lo siguiente: ¿acaso la decisión de la Corte, esta labor de interpretación que ejerce la CIDH en virtud del Tratado de San José, qué efectos tiene? Porque si vamos a determinar este control difuso de convencionalidad, sería bueno saber qué efectos tiene. ¿Será acaso la labor de la Corte y el efecto útil de la decisión únicamente el evaluar el cumplimiento del estándar mínimo procesal en relación al debido proceso, o lo que la Convención llama garantías judiciales, artículo 8.1, o protección judicial, artículo 8.4 de la Convención? Únicamente, ¿qué cosa es? La evaluación general, es decir, que el proceso administrativo, laboral, penal, civil, constitucional esté fuertemente impregnado de ese garantismo, es decir, una labor de evaluación, de diagnóstico. ¿O puede ir más allá? Puede ser que la Corte más bien tenga efectos ya de una instancia de fallo, que declare, que anule, que revoque, que ordene que los casos se vuelvan a ver, o que en todo caso que castigue, que sancione y que repare correctamente. Acá mucho se discute, señores, cuál es el efecto de esta decisión en virtud de este llamado control difuso de la convencionalidad. Consideramos que tiene de las dos. Por un lado, en el caso, por ejemplo, Aguado Alfaro, ¿qué cosa dijo? Voy a dejar que el Estado peruano establezca los mecanismos por los cuales ordene la reposición de los trabajadores del Congreso, y que lo haga de acuerdo a su legislación. Más adelante, por ejemplo, en el caso Loaiza Tamayo, la Corte Interamericana dijo: no, esos procesos penales en los cuales absolvieron y simplemente ordenaron amnistías fraudulentas a policías que violaron sucesivamente a María Elena Loaiza Tamayo, tienen que ser anulados, y los anuló. Por tanto, los efectos de la Corte deben ser entendidos en esos dos ámbitos: una labor de evaluación de los estándares del cumplimiento del debido proceso, garantías judiciales y demás, y por otro lado, una instancia de fallo, una instancia evidentemente de decisión. A partir de ese concepto, nosotros podemos entonces ya comenzar a hablar, bueno, ¿cuáles son los dilemas que se plantean en base a este control difuso de convencionalidad? Que no es otra cosa que la aplicación en determinado caso en concreto de la decisión de la Corte, en el caso en concreto digo, y que los jueces deben estar obligados. Más adelante, y se me perdió la idea, en el caso Montiel versus México, y en el caso Fernández versus México, la Corte dijo: inclusive las sentencias emitidas por la Corte Interamericana tienen que ser aplicadas y vinculadas ¿a quién? Al Tribunal Constitucional. Es decir, las disposiciones de la Corte comienzan a involucrar ya no solamente al Poder Judicial, a los órganos administrativos, sino también a las instancias constitucionales, es decir, los tribunales constitucionales, y a quienes ejerzan este llamado control difuso de convencionalidad. Todo esto genera que a partir de estas decisiones la Corte haya establecido un principio de integralidad. ¿Qué significa? No es otra cosa que la adopción en cada país de estas decisiones, en las cuales los jueces no solamente interpreten, sino también ¿qué cosa? Apliquen los criterios en cada caso en concreto. ¿Cuántos jueces ordinarios, penales, administrativos, laborales, contenciosos aplican en la actualidad este llamado control difuso de convencionalidad? ¿No es acaso este control parte de lo que ha llamado el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias como un elemento clave y consustancial del derecho a la motivación? A una motivación no solamente suficiente, congruente, necesaria, interna, externa,
Que la decisión judicial, aparte de estar motivada y fundamentada, deba también entonces estar vinculada plenamente con los postulados de los cuales el Perú es parte. Hasta ahora no he visto, salvo sentencias del Tribunal Constitucional y algunas sentencias penales en temas controvertidos, en los cuales los jueces fundamentan su decisión y hacen suyos los criterios en relación a este concepto. Es evidente, señores, que este principio planteado de la integralidad significa, ¿qué cosa? Una serie de reformas al interior y desde el seno de del propio sistema interamericano para una mejor y efectiva defensa. Esto comienza más o menos el año 2009, cuando muchos países comenzaron a cuestionar la eficacia del sistema interamericano. Y a partir de eso se inició un proceso de reforma que saludamos y que esperamos que sea un proceso de reforma no solamente permanente, sino integral, pero a partir de una serie de, digamos, recomendaciones. Una de ellas, por ejemplo, que nos parece importantísima a efectos de garantizar un mayor nivel de accesibilidad, está, por ejemplo, en el sentido del tiempo que demoran los procesos, de 8 a 10 años más o menos, ¿no? Y que significa, en puridad, casi la última ratio o la última instancia de cualquier justiciable que no encuentra en su país una justicia adecuada. ¿Saben qué dijo la Corte en este sistema, en esta propuesta de reforma? Los condenados a muerte, los privados de libertad, las madres gestantes, aquellas personas privadas de libertad tienen preferencia ante el sistema. Hay elementos de que hay una suerte de favorabilidad en lo relativo al elemento de la admisibilidad cuando se inicia el trámite de la petición, y obviamente que este trámite podría llegar, repito, en virtud del artículo 51, a formar parte de la instancia contenciosa de la Corte. Este principio de integralidad involucra una serie de propuestas sumamente interesantísimas. ¿Cuáles son estas propuestas que se han manejado al interior de la Corte? Veamos algunas. Una de ellas, por ejemplo, que consideramos importantísima e innecesaria, que además se justifica por el hecho de garantizar la seguridad jurídica a la cual se debe y somete toda labor eminentemente judicial. ¿Saben cuál es? La observancia y el cumplimiento del llamado precedente. La Corte, como cualquier órgano judicial colegiado, emite sentencias de fondo, de reparaciones, costas y costas, interpretación y demás. ¿Cuántas de ellas son aplicadas en virtud al concepto del precedente vinculante? ¿Cuántas de ellas lo que tienen que establecer son reglas jurídicas de alcance general a partir de un caso en concreto? Claro, acá habría un problema no solamente por la diversidad y la diferencia de actores, no son partes procesales, son estados. Sin embargo, los criterios jurisprudenciales podrían ser aplicados en el caso en concreto siempre y cuando exista el elemento de la igualdad. No hay disposición alguna al respecto en la Convención que aluda a que la Corte tenga que aplicar y seguir sus precedentes vinculantes. No me refiero a la visión del common law o del civil law, a la visión del precedente anglosajón, ese precedente duro frente al precedente flexible y elástico del sistema norteamericano. Pero siendo una instancia de fallo de la mayor jerarquía, por lo menos podemos exigirle el elemento de la seguridad jurídica, en el sentido que el precedente vinculante a nivel de la jurisdicción supranacional por lo menos debería otorgar mayor seguridad jurídica y predictibilidad en sus decisiones, algo que consideramos indispensable y necesario. Número dos, segunda propuesta de una eventual reforma. Ustedes saben qué significa la consulta, ¿no? El mecanismo de consulta.
Quiere decir cuando determinada causa es sometida, ¿qué cosa? Al superior, a la instancia superior, para que se pronuncie a favor o en contra. En la Corte, al interior del sistema interamericano, a efectos de garantizar este correcto control difuso, debería entonces implementarse el sistema de consulta. ¿Qué significa? Que cualquier Estado parte, ¿no? Y de acuerdo a la instancia correspondiente, por ejemplo, Corte Suprema o Tribunal Constitucional, podría tener entre manos un caso complicado, difícil, controvertido. Entonces, claro, acá falta ¿qué cosa? El elemento de una interpretación correcta. ¿Acaso la Corte no tiene esa jurisdicción consultiva? Por supuesto que la tiene. ¿Acaso la Corte no tiene también una labor de interpretación de tratados? Lo tiene. Entonces, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional podría elevar en consulta este pedido a la Corte, pero con una condición: que la Corte se pronuncie en el caso en concreto y que no emita sentencia, o en todo caso que suspenda el procedimiento hasta que la Corte emita esta opinión consultiva o emita una sentencia interpretativa y que vincule a todos los sistemas del Estado. Adicionalmente a eso, también se ha propuesto, cosa que consideramos muy conveniente, el hecho es que cuando exista un caso conflictivo, controvertido y que pueda, digamos, traer problemas en el ámbito de la aplicación de los distintos miembros, es que la Corte por lo menos haga la famosa técnica del reporting norteamericano. ¿Qué quiere decir? Que los estados en los cuales estén interesados o tengan problemáticas comunes, digamos Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, que lo que tengan una problemática en común, ¿qué cosa participen? Participen como una suerte de amicus curiae, un tercero en conflicto, y que aporte elementos para mejor resolver, en los cuales la decisión definitivamente va a incidir o negativo o positivamente, y que apenas tenga esta decisión no esté sometido al elemento de la reserva, sino todo lo contrario, que difunda: tenemos este caso en cuestión, y que claro, en la reunión anual que tiene cada año en la Corte o en estas audiencias públicas que la hacen in loco, es decir, en cualquier país de la región, podría discutirse. ¿Para qué? Para generar un consenso, para establecer, como dice la propia convención, las llamadas mesas de trabajo, por ejemplo. Otro elemento importantísimo a tomar en cuenta dentro de la propuesta, ¿cuál sería? El hecho de que la Corte tenga que aplicar y desarrollar al interior de su jurisprudencia una interpretación convencional evolutiva. ¿A qué me refiero con esto? El parámetro de interpretación de la Corte se basa ¿en dónde? En el tratado. ¿Qué tratado? La Convención de San José de Costa Rica. ¿De acuerdo? Este parámetro de interpretación. No hay más. No hay más. Por tanto, el elemento de la justiciabilidad, el razonamiento y la argumentación simplemente está constreñido y limitado a la Convención, nada más. La Corte podría, en algún caso, asumir como una obiter dicta, o podría asumir como un criterio de un precedente vinculante, o, por ejemplo, se me ocurre, como una razón axiológica, o únicamente como una razón suficiente, alguna sentencia de algún otro tribunal constitucional. El peruano, el colombiano, el ecuatoriano, el boliviano, ¿podría hacerlo? En la práctica, no, porque la Corte aplica su propia jurisprudencia. Sin embargo, una interpretación evolutiva sí cabría, y lo ha hecho la Corte Interamericana en una sola vez, en el caso Atala Rifo del Sur Chile, en la cual consideró e incluyó dentro de su razonamiento sentencias de Colombia y México que trataban en base al elemento homosexual, cosa que no lo ha hecho. Sin embargo, es un mayor nivel de apertura, y consideramos totalmente sinalagmático que si las Cortes internas invocan
sentencias y jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿por qué no podría ser en forma contraria? ¿Para qué? Para garantizar una mejor resolución del tema, del conflicto, de la controversia. Podría hacerlo. Otro elemento que también nos parece importantísimo es lo siguiente: esta discusión. Sí, señor, en el ámbito internacional el tratado es más que una constitución. Perfecto, está claro, desde el punto de vista de afuera para adentro. Pero ¿saben qué? Un tratado, señores, no tiene aplicación automática. Un tratado en el Perú no vale como tal si es que no se rige conforme al artículo 56 de la Constitución. Un tratado no tiene el mismo nivel que una Constitución. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional cuando zanjó esa discusión. Dijo, el tratado antes tenía rango de ley, ahora tiene rango constitucional. Otro elemento también que nos parece importante como una suerte de dilema o perspectiva para efectos de reformar este control difuso de convencionalidad, está el hecho de que el criterio que maneje el juez en un caso en concreto, civil, penal, laboral, administrativo, el que sea, tenga que ser sobre la base de ¿qué? De sentencias de fondo, no sentencias de forma, no sentencias de reparaciones, no de excepciones, no de supervisión. Las que deben vincular de manera obligatoria es cuando la Corte resuelve de fondo el asunto y que resultan claramente vinculantes. 5 recomendaciones hemos dado. Ahora brevemente solamente voy a plantear, para redondear la idea o para aterrizar un poco en el sentido siguiente. ¿Cómo es que se ejecuta este llamado control difuso de la convencionalidad? ¿Cómo es que? Denme 5 minutos, yo estaba programado para la mañana, pero me quedé con ganas de hablar. 5 minutos. Y les decía, ¿cómo es que se aplica este llamado control difuso de convencionalidad? De forma práctica. De forma práctica. Lo primero es determinar el parámetro normativo. Primero, determinar el parámetro normativo. De arriba para abajo. La Corte establece criterio, el juez aplica el control difuso. Determinar el parámetro normativo. ¿Qué significa esto? Establecer la naturaleza del derecho. ¿Es un derecho no enumerado? ¿Es un derecho constitucional escrito? ¿Es un derecho fundamental? ¿Es un derecho en el cual es fácil el encuadramiento en una constitución? ¿O en todo caso es un derecho que no tiene reconocimiento en la Carta Política? Por ejemplo, plazo razonable. Por ejemplo, nem bis in idem, entre otros. Si el derecho no tiene un reconocimiento, ¿qué tiene que hacer el juez? Establecer y aplicar el principio favorum processum, pro actioni, pro libertatis, favoris debilis, entre otros. ¿Qué quiere decir? Una labor de optimización y una mejora para garantizar este derecho. Primer paso, ¿cuál es? Determinar el parámetro normativo. Segundo paso, interpretación conforme. Interpretación conforme es en el sentido siguiente: determinar el sentido conforme y correcto. ¿Conforme a qué? ¿A la Constitución interna? No, será determinar el sentido conforme y correcto conforme a la norma internacional. ¿Qué norma internacional? La Declaración de Derechos Humanos del Hombre Ciudadano, post-Revolución Francesa, la del año 48, la propia Convención. La propia Convención tiene una estructura muy compleja de derechos. ¿Por qué? Porque pretende universalizar todos los derechos y establecerlos como ¿qué? Obligaciones del Estado. Determinar entonces ¿qué cosa? Esta interpretación conforme a su carta. Pero cuando la interpretación favorable sea como consecuencia de la interpretación de la Carta Interna, tendrá que preferir ¿qué cosa? La norma interna. ¿Se ha hecho alguna vez? Sí. Hay un caso en el cual la Corte Interamericana asumió un criterio interpretativo interno peruano nacional. ¿Qué caso? El caso de los 5 pensionistas, caso que se vio en la Corte Interamericana.
Y segundo y tercero, aplicar el control difuso. ¿Cuál será esta labor? Inaplicar aquellas normas que contravienen los tratados, aquellas normas que contravienen la jurisprudencia de la Corte, las sentencias o las demás condiciones. Ese es básicamente cómo se ejecuta, se hace efectivo este llamado control difuso. Eso es, señores, básicamente los dilemas, luces y sombras de los avances y retrocesos que se han dado ya estos últimos casi 50 años de jurisdicción supranacional, lo cual he querido compartir con ustedes, dándole a este evento, dentro de lo que a mí correspondía, esta visión. Me despido no sin antes agradecer al doctor Sebastián Sermanche por la invitación, a ustedes por la presencia y expresarles mi agradecimiento y mi gratitud. Buenas noches y muchas gracias.